del libro de matemáticas simplificadas vamos a hacer algunas derivadas. El problema 1 dice, derivar y igual a menos 10. Y igual a menos 10. Bueno, la derivada nosotros la vamos a indicar como y'. Y' es la derivada, ¿no?, de esta función. Pero la derivada de una constante es 0, por lo tanto la derivada de menos 10 es 0. El problema 2 dice derivar la función y igual a 5. Bueno, pues la derivada de esta función es 0. La derivada de una constante es 0. Aquí lo que necesitamos saber es que todos los números son una constante. El 7, el 8, el 20, el menos 15, el menos 30. Todos los números son una constante. En el problema 3 nos dice f de x. F de x significa la función de x. Es igual a a cuadrada. Este problema es muy sencillo, pero nos ayuda a ver aquí que te están diciendo que está en función de x y aquí te están poniendo una a o una b o una c, pero tú tienes que derivar respecto de x. Como no tienes x, esta a se convierte en una constante. Es como que si fuera un 2 al cuadrado o un 3 al cuadrado, se convierte en una constante. Y entonces la derivada la vamos a indicar así. Como nos pusieron f de x, pues le vamos a poner f' de x. F' de x. ¿Ok? Es igual a 0. En ocasiones aquí el libro nos cambia de y a f de x, pero como para ir indicando que tiene esas formas. Bueno, el problema 4, fíjate cómo nos van a cambiar acá. El problema 4 dice s de t. S de t. Ya no nos ponen f de x, función de x, nos ponen s de t. Eso se acostumbra para cuando tienes varias funciones, a varias les vas cambiando el nombre. Pero eso es lo que quiere practicar el libro ahorita. Entonces, s de t es igual a b cuadrada. Y dice, obtén la derivada de este. Bueno, pues es el mismo caso del anterior. Nos damos cuenta, nos deriva en función de t, pero nos pone una b, por lo tanto el resultado va a ser s y le vamos a poner aquí prima. Esta rayita es una apóstrofe que se llama s' de t, y siempre que estás derivando se lo tienes que poner, y el resultado pues va a ser 0, porque la derivada de una constante es 0. ¿Y por qué es una letra, no es una constante? No, es que es una constante porque estás derivando respecto de t, y entonces si fuera t cuadrada sería otra cosa, pero como es a, b, c, todo eso se convierte en constante. Bueno, ¿qué sucede en el problema 5? Mira, aquí cambia la cosa. En el problema 5 dice y es igual a 6x. Y aquí es una constante pero multiplicada por una variable. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Por lo tanto, aquí y' haces a un ladito la constante y derivas la variable, pero la derivada de x respecto de x es 1, entonces 6 por 1. Aquí el 6 ya no se eliminó, se hizo 6 por 1, 6. Acuérdate, esto cambia porque es una constante multiplicada por una variable, y acá eran las constantes solas. ¿Okay? Muy bien. El problema 6 nos dice que y es igual a 3/4 de x. Y es igual a 3/4 de x.
y otra vez aquí se convierte. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Entonces, de nuevo, y prima, que es la derivada, es igual, haces a un lado la constante, 3/4, y la multiplicas por la derivada de la variable, o sea, la derivada de x respecto de x es 1. Por lo tanto, es igual a 3/4. En el problema 7 dice que f de x, eso significa función de x. Y acuérdate, f de x y y es lo mismo, exactamente lo mismo. Es una forma de presentar una y otra forma de presentar otra. Por lo tanto, cuando te pongan y y cuando te pongan f de x, te están escribiendo lo mismo. Y dice, es igual a por x. Pero aquí te dicen deriva respecto de x, por lo tanto la a se convierte en una constante. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, si me pones f de x, te voy a decir que la derivada es f' de x. Podrías cambiarla a y' también, pero lo correcto es que si empezaron así, pues terminas así. Y entonces sería a, que se convierte en una constante, la haces a un ladito y derivas la x. Y la derivada de x respecto de x es 1. Y el resultado final es a. En el problema de 8 nos dicen s de t. Y era lo que comentábamos hace ratito, es como que si te pusieran f de x, pero ahora nos ponen la función respecto de t, vas a derivar respecto de t. Y ahora dime qué función es. Pues es b cuadrada que multiplica a t. Entonces, como aquí sabemos que tenemos que derivar respecto de la letra t, pues entonces b cuadrada se convierte en una constante. Y también vamos a poner s prima, aquí un apóstrofe, de t, porque ya estamos derivando. Es igual, sacas la constante, sacas b cuadrada y derivas t. La derivada de t respecto de t, pues es 1. Entonces el resultado final, pues es b cuadrado. El problema 9 dice f de x es igual a 5 por x por la raíz cuadrada de 2. Acuérdate que en derivadas x no significa multiplicar, significa una variable x. Para multiplicar, en todo caso, ponemos un puntito o ponemos pegadas las cantidades. Bueno, pues esto va a ser igual. Y yo nada más voy a reacomodar aquí los valores. 5 por la raíz cuadrada de 2. Y voy a poner aquí por x, ¿no? Por x. Bueno, lo único que hice es acomodar este para acá y este para acá. Pero para decir que 5 por la raíz cuadrada de 2, en realidad es una constante. 5 es una constante y raíz cuadrada de 2 es una constante. Cuando las multiplicas es otra constante. Por lo tanto, f' de x ya puedo empezar a derivar. F' de x es la derivada de una constante por una variable. Pues entonces la constante es 5 por la raíz cuadrada de 2. Y la derivada de una variable, la derivada de x respecto de x es 1. Finalmente el resultado es 5 por la raíz cuadrada de 2. En el problema 10, pues es lo mismo que el problema anterior, el problema 9. Entonces aquí lo que yo te recomiendo es como reacomoda primero. Por ejemplo, yo diría esto es igual. Entonces, como voy a derivar respecto de la letra x, pues a y b se vuelven constantes. Por lo tanto, a por la raíz cuadrada de b que multiplica a x. Acuérdate, en cálculo para multiplicar vamos a usar un puntito, porque si no se nos confunde si la x es una variable o es una multiplicación. Entonces en cálculo la x siempre es una variable.
Entonces esto lo reescribo así y a por b se convierte en una constante. Por lo tanto y', como empecé con y, pues ahora voy a seguir con y'. Y' es igual a las constantes, ¿verdad? A por la raíz cuadrada de b. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable, y la derivada de x es 1. Por lo tanto, el resultado final es a por la raíz cuadrada de b.